Mateadas 1 es un lugar para vos, mejor información, quítate el amargor, reseñas dulces que te invitan a matear. Con Mateadas Podcast, lo nuevo vas a ver, hablamos de anime, de mangas, de juegos y mucho más. Comienza Mateadas, el primer podcast otaku de Mar del Plata. Y acá comienza Mateadas 1. Buenas, saludos para todos los que nos escuchan. Bueno, saludos también para los que no nos escuchan, pero deberían escucharnos. O directamente saludos también para todos, independientemente de si nos escuchan, si tienen ganas, si no lo van a hacer nunca. ¿Por qué no? Bienvenidos sean a el podcast más grande, mejor de toda Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, LATAM. ¿Por qué no? A todo el continente americano. Bienvenidos a Mateadas 1. Bienvenidos a otro episodio más. No, momentito. No, este no va a ser un episodio más. Me parece que vamos a intentar hacer un especial. La intención por lo menos va a estar en subirlo, si no es el mismo 10 de septiembre, cerca de esa fecha, un poquito después en todo caso. Ya veremos cómo sucede, pero ya de antemano nos atajamos y nos disculpamos. Y si no, podemos cumplir con lo que prometemos de repente, o lo que intentamos hacer. Gastón soy yo, el co-conductor de este podcast, el ilustrador, como tantas veces digo en cada episodio, y por supuesto, acá me acompaña el que tuvo la idea de hacer este especial, el que hace de community manager, hace publicidad. Ustedes saben que es como el hombre multitasking de este proyecto. Por supuesto que estoy hablando de Distompiano Gonzalo García. Así es, estamos acá haciendo, como bien decía Gastón, un especial para el 10 de septiembre, porque esta fecha es en la que se considera el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Más que nada tiene el fin o persigue el fin de crear conciencia sobre la prevención del suicidio y las autolesiones. Uno, si quiere, puede buscar información en internet, todo esto. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante aclarar esto, sobre todo en estos momentos en los que hay tanta información dando vueltas. El Distopiano hizo hincapié en que es una organización avalada. ¿Por qué la importancia del aval? Y porque sabemos que hoy en día las fake news, la falsa información, circula libremente. Entonces creo que antes de investigar es muy importante saber, conocer, descubrir cuando estamos ante una fuente fidedigna de información. ¿Sí? Si tienen alguna duda sobre la información que están leyendo, consulten con otra persona, cotejen con otra página. No se queden con una sola voz, porque bueno, en vez de estarse informando puede estar sucediendo lo contrario. Y más que nada en estos temas que son complejos y que existen para bien, digamos, el IASP, que es, como bien dijimos, la Organización Internacional para la Prevención del Suicidio. En este caso, desde este humilde podcast, decidimos traer el tema, conversar un poquito dentro de nuestras posibilidades, para acompañar, si se quiere, de manera auditiva o bueno, como se pueda, a personas que o estén atravesando por momentos o situaciones y piensen sobre este tipo de cosas, y o también se puede dar el caso de que conozcan a personas, amigos, familiares que también estén transitando por estas cuestiones, ¿no? Entonces,
nos interesaría, por un lado, más que nada acompañar, porque nosotros no somos especialistas, no estudiamos para esto, pero queremos por lo menos hablar un poquito sobre el tema este 10 de septiembre y también mostrar que dentro de, por ejemplo, obras como manga y anime, también se tratan temas profundos, temas complejos, complicados, temas sobre sanidad mental, digamos, que son muy interesantes para pensarlo en esta sociedad, digamos, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad que no es tan individualista como uno cree o como el capitalismo quiere que creamos, sino que está más bien unida y todas las relaciones interpersonales que se tienen juegan un rol muy importante dentro de la cuestión de sanidad mental y más hoy en día, ¿no? Que atravesamos pandemias, atravesamos momentos difíciles de crisis y está bueno por lo menos dar una ojeada a este tipo de temas para saber que existen, para saber cómo se los tratan dentro de obras, dentro del arte y también informarse por medio de estas páginas que acabamos de mencionar, que es bastante importante saber este tipo de cosas. Obviamente, dentro del manga y el anime es un tema muy presente, el tema del suicidio, por varias cosas en realidad. Pero lo estuvimos viendo, no sé si el año pasado, que estuvimos hablando un poco sobre Platinum End, que era un manga anime que fue después, que hablaba sobre este tipo de cuestiones. Y bueno, la serie trataba ese tema de una manera específica y habían bastantes reflexiones dentro de la serie, ¿no? Ya nosotros hemos hablado, hemos comentado bastante sobre esta serie, pero hay que decir que en Japón el tema del suicidio es un tema, digamos, que está dentro de su cultura de varias maneras, ¿no? Hay un montón de miradas que tienen que ver con el suicidio, porque ya hablando de historia, pero también hablando de mitos, ¿no? Porque, digamos, dentro de la conciencia colectiva de la mayoría de los países a nivel global, se considera Japón como uno de los principales países, si no el número uno de los principales países que tiene la cifra más alta de suicidios de todos, ¿no? De todos los países. Sin embargo, si uno busca dentro de páginas como esta que hablamos, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud y eso, puede darse cuenta que a lo largo de los años se han hecho estudios y se comprobó que Japón, si bien está dentro del top 15, ponele para decirlo de algún modo, porque en el 2012 era el país número 12, que no es poco, no digo que sea poco, pero no es que Japón es el número 1, sino que hay muchos otros países que también sufren, o que ciudadanos de otros países también sufren este tipo de situaciones, y no se habla mucho de eso, ¿no? Es como que se invisibiliza un poco de muchos otros países, incluso países primermundistas, porque también algunos de los primeros puestos están ocupados por países europeos primermundistas que también sufren este tipo de situaciones. Sí, convengamos que, para bien o para mal, se construye en lo que es la conciencia popular, en la cultura popular, la imagen de un país y su gente, ¿no? Uno diría Argentina, Asado, Maradona, Messi, el Papa, y de repente uno dice Japón, manga, anime, samurái, katana, suicidio. Primero es por el suicidio que hacían los samuráis, y segundo por esta cosa de que, como dijo Distopiano, se ha visualizado más el tema del suicidio en el país niponés. Entonces, bueno, hay que ver cuánta distancia hay entre el mito y la realidad, ¿no? Porque bueno, si bien, como dijo Distopiano, ahora ocupa el lugar número 12, en su momento se hicieron famosas las imágenes, ¿no? De edificios con redes de contención para la gente que saltaba de los edificios, de sus edificios laborales, y pongámosle que eso en alguna medida disminuyó, ¿no? Lo que es un suicidio violento en un lugar de trabajo. Sin embargo,
cabría preguntarse qué tanto el dejar que se deteriore la salud mental de uno y física es un suicidio implícito. Con esto de que en Japón está muy naturalizado la explotación laboral y las personas trabajan literalmente hasta morir. ¿Ahí qué sería? ¿Un homicidio culposo por parte del empleador? ¿O un suicidio de un empleado que no supo decir basta, ¿no? Y que pagó la sobreexigencia a coste de su propia vida? Entonces, bueno, hay que ver porque claramente el suicidio está atado al estado mental de cada uno, a su sanidad mental. Y por eso, si bien el tema ya no es tan tabú, si bien hay visualización de lo que es el tema, se habla en lo que es la televisión, las artes visuales, los medios de comunicación, un podcast como este, siempre está bueno seguir hablando para, no te digo traerte la cura, ya lo dijo Listopiano, no somos profesionales de la salud mental, pero de repente ver que no es tan raro como parece tener algún bajón y que lo importante es hablarlo, ¿no? Esto es la idea de la prevención, de que se hable y que se pueda prevenir, porque en un momento uno puede ver el túnel muy negro, no puede ver el final y va por lo que considera la única salida, la única solución, y quizás compartiendo lo que sucede, hablando con otra persona, uno logra obtener otra perspectiva y ver que hay otras opciones, otras posibilidades, que siempre se puede elegir. Nunca estamos arrinconados u obligados a tomar una sola decisión. Y que hay decisiones que son tan importantes que, bueno, siempre viene bien conversarlas antes de hacer algo al respecto. Pero bueno, sí hay una idea, ¿no? De que, bueno, el japonés es, como dije, el samurái de suicida, y en la Segunda Guerra Mundial el piloto de avión kamikaze, que con tal de hacer daño al ejército enemigo iba y se inmolaba. Así que bueno, hay una tradición que va desde lo medieval hasta cierta época del siglo XX. Todos los suicidios en esta historia cultural del suicidio japonés son iguales. No todo es lo mismo. Ya van a ver por qué. Acá Listopiano les va a introducir un poco de historia al respecto para que vean las diferencias que hay con respecto a esta práctica tan popular, por lo menos para la gente de afuera, ¿no? De la cultura japonesa. Por supuesto, y dentro de la historia de Japón hay varios tipos de suicidio, como ya adelantaba Gastón. Por un lado hay uno que tiene que ver con que es un ritual, digamos, que formaba parte del Bushido, ¿no? El camino del samurái, el código de honor que tenía, que era un ritual que se realizaba cuando un samurái caía en deshonor y para conservar el honor ante un shogun o los maestros que tenían decidían quitarse la vida. El suicidio el harakiri, se realizaba de manera voluntaria, pero que tenía esa idea central de lo que es el deshonor y el honor, ¿no? No tenía que ver con la sanidad mental de la persona ni nada, tenía que ver con el obrar dentro de una guerra, cuestiones políticas también, y consistía en, con una daga, abrirse el abdomen para dejar salir las tripas hacia afuera. Habían muchas otras preparaciones, ¿no? Dentro de lo que constaba este ritual, pero para simplificarlo de alguna manera, consistía en sacarse las tripas para afuera, y esto más que nada porque los kanji que forman la palabra harakiri tienen que ver con eso, ¿no? Con vientre por un lado y con cortar por el otro. Uno de manera popular también conoce el seppuku, que también lo hemos hablado dentro del podcast un par de veces, que la diferencia en realidad harakiri y seppuku significa lo mismo. El tema es que significa lo mismo pero dentro de dos diccionarios diferentes, ¿no? Dentro de dos formas de uso del lenguaje diferentes. Está por un lado el oficial o el formal, en el que se dice harakiri, y después tenés el más popular, el de la persona de a pie, digamos, que se decía seppuku. Y bueno, este ritual tiene varios momentos, ¿no? Porque tenés por un lado el harakiri que
el samurái se realizaba por motus propio en el momento que se pensaba o creía caer en deshonor, o había perdido una batalla, o habían pasado ciertas cuestiones que hacían caer en deshonor a su maestro o a su shogun. Entonces decidía hacer este sacrificio que tiene que ver con el honor. Pero también está la forma de harakiri que tiene que ver con una condena de muerte, ¿no? Cuando un shogun condena a un samurái, ahí intervienen muchas otras cosas, ¿no? Como una pena de muerte más pública que tiene que ver con otro tipo de rituales, con la presencia de público, de gente de la corte, que tiene también que ver con verdugos, quienes pasaban a formar parte de este ritual, cortándole la cabeza, digamos, al condenado, desde atrás y con una espada, haciendo un corte limpio sobre el cuello, digamos, ¿no? Esto era para, por un lado, que la persona condenada, al abrir las tripas y estando en un evento público, sufriera menos o no sufriera, pero por el otro también era una especie de forma de disuadir al condenado, porque bueno, no todos los samuráis eran iguales, hay muchos tipos de samurái, entonces no todos querían realizarlo. Y bueno, es entendible, y como mencioné Distopiano, a veces está la figura del Ronin, ¿no? El samurái que queda sin amo, que ya con eso ya te indica que es un samurái que perdió su honor. Porque, ¿qué pasa? El Distopiano mencionó, si un samurái deshonra a su amo, a su shogun, seguramente se ve obligado a realizar esta práctica. Ahora, ¿qué pasa si el que cae en deshonra comete un acto mal visto? Es el propio shogun. Bueno, muchas veces los samuráis tenían que correr la misma suerte que el shogun. O sea, el shogun hacía harakiri, y los samuráis tenían que hacer harakiri. Y si no hacían harakiri, se convertían en ronin. Y bueno, había forma de que se conviertan, digamos, en héroes y recuperaran de cierta forma su honor, ¿no? Como los 47 samuráis que tomaron venganza por su shogun, que es la historia del 47 ronin. Pero bueno, ya esas son historias aisladas, parte de una mitología, son como las excepciones, ¿no? Después tenés o el que cumplió con la condena del harakiri, o el que arrugó y no la hizo. Pero como dice el Distopiano, con el verdugo al costado como diciendo, mira, vos haces lo que quieras, la muerte te espera igual. Condenado ya estaba. Bueno, y digamos, estos tipos de procedimientos, como la condena y eso, lo podemos ver, por ejemplo, en el manga llamado Hyokuraku, que lo hemos hablado en el podcast, que el año que viene va a tener anime. Hemos hablado sobre los Asaemon, que eran del clan Yamada. Ahí está clarísimamente la figura que ocupan dentro de la corte, bueno, dentro de las filas del shogun, y se explica un poco en qué consiste esas tareas, ¿no? Ahí está bastante ejemplificado. Pero bueno, como estamos comentando, este tipo de suicidio está muy alejado del suicidio que Occidente conoce o que hoy en día está presente, ¿no? Porque es un tipo de suicidio que tenía otros fines, que hablaba sobre otras cosas y que no tenía que ver tanto con el individuo en sí, sino con una serie de rituales y códigos y leyes que estaban detrás. Pero en Japón también está el suicidio de una persona que padece o que está al borde de situaciones límites, de crisis, y que decide quitarse la vida, y ese suicidio se le llama dentro de Japón Hisatsu, que es el suicidio que, bueno, que nosotros conocemos de manera común, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que decir que el harakiri, el seppuku, todo ese tipo de prácticas ya habían quedado en desuso. Se habían promulgado leyes ya en 1873 sobre la prohibición de cualquier tipo de suicidio dentro de Japón. Hace 150 años ya se había prohibido este tipo de procedimientos. Después, bueno, la historia, y hay casos que demuestran que en hechos aislados, sectas, organizaciones paramilitares han recurrido a ese tipo de situaciones para
posicionarse desde una forma de pensar, de una perspectiva de mundo ya antigua, digamos, que no tiene la misma lógica con la que hoy pensamos y vemos el mundo, ¿no? Extremista, muy vinculada con el fanatismo, con lo que son las ideologías. Y también está el tema de que está la postura oficial, donde está dictado por ley que está prohibido, pero sabemos que no solamente en sectas o en grupos que quieren hacer una declaración en cuanto a cierto tema, declarar cuál es su postura con actos obviamente llamativos, pero detestables. También sabemos que el código de honor sigue funcionando en lo que son las organizaciones criminales del bajo mundo, ¿no? Lo que es la mafia y particularmente la mafia japonesa, la conocida como los yakuza, que de repente se cortan un dedo, se cortan una mano, o cuando metieron la pata hasta el fondo, toca cortada de vientre, seppuku. Habiendo dicho estas aclaraciones y habiendo hablado un poquito de las diferencias que existen entre una cultura que recurría a ese tipo de acciones o de actos con, digamos, lo que hoy conocemos como el suicidio que sufre todos los países a nivel global, digamos, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poquito a hablar sobre algunas historias, algunos mangas que tienen casi, digamos, como tema principal el suicidio, y vamos a ver un poquito cómo lo tratan y más o menos vamos a tratar de hablar y poner en discusión y en reflexión ese tipo de situaciones. Un manga bastante reciente, bastante nuevito, que ha salido en Manga Plus en 2021 y ha finalizado en 2022. Estamos hablando de Takopi no Gensai, o como también se lo conoce, Takopi's Original Sin. Y este es un manga psicológico de drama, pero también mezcla un poquito de sci-fi. El autor es Taizan 5, y tiene 16 capítulos, una historia bastante corta, tiene una cierta complejidad a la hora de la lectura, ¿no? Tiene ciertos momentos que sí pueden ser muy difíciles de leer, pero digamos que es un manga que es posible leerlo en 1 o 2 días máximo, teniendo una lectura, digamos, constante, ¿no? Y bueno, vamos a dejar que Gastón hable un poquito sobre este manga. Sí, así es. Como decía el Distopiano, es una historia que se publicó recientemente. A ver, convengamos, el suicidio es un tema que, como ya vimos con el Distopiano, siempre estuvo presente en la historia, pero que con el tiempo va cobrando más visibilidad. Y no digo que se vaya naturalizando, no, porque no es la idea. La idea es que aceptemos que lamentablemente pasa más a menudo de lo que uno quisiera y que hay que hablarlo para poder evitarlo. Uno no puede evitar lo que no conoce. Entonces, bueno, como dijo el Distopiano, es una historia corta que está de manera gratuita en la plataforma virtual de la revista Shonen Jump, la Shonen Plus. Sus 16 capítulos creo que están publicados, impresos en forma física en 2 volúmenes, y concuerdo en que está bien, sí, se puede leer en un día, en 2, pero bueno, yo creo que este no es un manga para el disfrute, para el entretenimiento, algo que sea ligero, porque bueno, tiene drama, es psicológico, y si bien tiene ciencia ficción, no le quita seriedad al abordaje del suicidio. Entonces hay que ver con qué ritmo avanza cada uno, y si después de leer 1 o 2 capítulos se plantea alguna reflexión, si de repente, más allá de la simpleza de la narrativa y del dibujo, que sin ser demasiado explícito es muy expresivo, que son 2 cosas distintas, puede ser que para quien no haya leído historias demasiado turbias o violentas, sea un manga denso, un poquito difícil de digerir. No va a ser el manga más turbio, más complejo, pero sí un manga que te va a invitar a pensar un poco por lo menos. ¿De qué trata el pecado original de Takopi? Bueno, para los que son bien otakus, ya saben más o menos qué significan ciertas palabras.
taco viene de pulpo. Entonces uno dice, bueno, ¿la historia trata del suicidio de un pulpo? No, porque dijimos que tiene ciencia ficción. El pulpo, que pasa a ser llamado Tacopi, porque bueno, tiene una tendencia a terminar las palabras con pi, es un marciano, un alienígena que ha llegado a la Tierra desde el planeta Happy, ¿no? Es un japiniano, que bueno, acá en Latinoamérica ese término es muy vulnerable a ser deformado, cosa aparte. Y entonces el marcianito viene casi con un lavado cerebral, doctrinario, de hacer feliz a la gente. Como que la misión de los japinianos es esparcir la felicidad por todo el universo, y él casualmente cae en la Tierra y cree que tiene que hacer feliz a uno de los personajes protagonistas, a un infante llamada Shizuka. ¿Qué pasa? Durante el avance de la historia vemos los intentos de este pulpo alienígena por hacer sonreír, por hacer feliz a Shizuka. Y después de varios intentos, muchos intentos, en el que él recurre a varias herramientas mágicas, por así decirlo, o sea que de la ciencia ficción pasamos a la fantasía, el pulpo empieza a cambiar su perspectiva. Porque es como que en principio este pulpo, Tacopi el japiniano, es esa típica persona extremadamente positiva que bueno, vos le contás tu problema y dice, bueno, al mal tiempo buena cara, o te dice, ¿por qué la cara triste si vos no tenés razones para quejarte, lo tenés todo? O te dice, hay gente que lo pasa peor. Si bien el Tacopi tiene buenas intenciones, es como que quiere obligar a Shizuka a ser feliz. Entonces, bueno, a mí me parece que con una narrativa muy sencilla, uno puede hacer esta lectura, o puede no compartirla, y ver que, bueno, Tacopi dice, bueno, si no la puedo hacer feliz con todos mis métodos acostumbrados, usuales, voy a ver qué carajo le está pasando a la pobre Shizuka en su vida diaria para entender cómo puedo ayudarla a que esté un poco más feliz. Y ahí es donde conocemos el contexto de su vida, cuál es su contexto familiar, su contexto de convivencia en la escuela, una chica que sufre bullying. Pero bueno, nos damos cuenta de que siempre hay un detonador, un límite, una gota que rebalsa el vaso y hace que la situación nos supere y nos lleve a tomar malas decisiones. Y que a veces, para peor encima, esas malas decisiones sean tomadas por un empujoncito que nos dio alguien que tenía unas buenas intenciones, pero fueron trastocadas, ¿no?, por una perspectiva pesimista, depresiva, ya perversa, ¿no? Entonces es como que sin darte cuenta, vos empujaste a alguien a un desenlace fatal. Entonces tenemos esto, ¿no? Tacopi vuelve a plantearse qué pasó, por qué no pudo hacerla feliz y por qué no pudo evitar que la protagonista en principio tomase una mala decisión, y empieza a recurrir a los viajes en el tiempo. Sin embargo, entramos en una cuestión medio de bucle, porque ¿qué pasa? Él supuestamente tiene reglas como japiniano, y es que no puede prestar sus herramientas mágicas. Y al romper las reglas, él es convocado a su planeta natal y le hacen un lavado cerebral. Y dice, no, pero yo me voy a la Tierra igual porque tengo que hacer feliz a... Y él no sabe que ya el lavado cerebral comenzó. Entonces de repente logra llegar a la Tierra, pero ya no se acuerda qué iba a hacer, a quién tenía que hacer feliz. Y así vamos cambiando las perspectivas, vamos viendo, en principio vimos la perspectiva de Shizuka, luego vemos la perspectiva de quien le hacía bullying, que es Marina, y luego entre una historia y la otra vemos la tercera perspectiva, que es la de un chico que es compañero de clase y en apariencia amigo de las dos. Y vemos que en los tres casos, si bien hay comportamientos distintos, hay una problemática detrás, ¿no? En algunos casos es el contexto de la escuela, en algunos casos es el contexto de la familia del hogar, en algunos casos es ambos. Cada uno tiene sus problemas, ya sea padres exigentes, padres ausentes, padres deprimidos,
Y acá está algo muy interesante, ¿no? Porque bueno, nos encontramos con niños, porque son todos, en principio, personajes que van a cuarto año de primaria, niños muy pequeños, cargando con el peso de las decisiones de sus padres, con las consecuencias. Y bueno, entonces está bien ver que un niño puede sentirse triste y muy deprimido. Ya sabemos que muchos niños se han suicidado por el bullying que han recibido en la escuela. Y bueno, es muy interesante, me parece muy acertado ver que si un niño que no entiende muchas veces o no conoce o es sobrepasado por sus propias emociones y experiencias, ver que a veces también un adulto no sabe sobrellevar las situaciones de su vida y está en un estado triste, depresivo e incluso también puede cometer suicidio. Entonces me parece que a pesar de lo corto de Pecado Original de Takopi, ¿no? Takopi no Gensai, ver que definitivamente la magia no existe, los alienígenas no existen, no va a haber una salida fácil desde ya, hay cosas que no se van a poder evitar, pero lo importante es saber que no estás solo, que lo importante es no guardarse las cosas, encontrar un espacio en el que se habiliten, ¿no? La apertura de sentimientos, se dimensionen y se consideren como tal, se entienda que cada persona tiene un grado diferente de sensibilidad, que algo que a nosotros nos puede dar completamente igual o nos puede hacer enojar o ponernos tristes por un ratito, puede convertirse en un trauma para otra persona, algo que los atormente de por vida. Entonces, lo importante es que haya un vínculo que nos apoye, que nos permita abrirnos, que puede ser una amiga, un hermano, ¿por qué no? Ambos, ¿no? Amigos y familiares, y que obviamente hablar sobre los problemas no va a hacer que esto desaparezca, van a seguir existiendo quizás. La solución se puede encontrar a largo plazo, porque bueno, cuando hay ideas recurrentes de muerte, de suicidio, cuando hay tendencias depresivas, el apoyo es muy importante, pero siempre se necesita y se recomienda asistir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta. Es fundamental recibir ayuda de los profesionales de la salud mental y entonces entender que bueno, que un vínculo nos puede sostener, nos puede dar un apoyo, nos puede ayudar a compartir el malestar, ¿no? y a sobrellevar ese peso, pero que igual hay que encontrar una manera de lidiar sanamente y correctamente con ese problema y sobre todo entender que en la vida van a existir esos problemas y muchos más, algunos más chicos, otros más grandes. En la vida hay momentos de felicidad y hay otros tipos de momentos, de diferentes momentos, y hay que aprender a convivir con ellos, a sobrellevar la experiencia y ver que el modo en cómo encaramos cada experiencia puede derivar en un cambio en nuestra forma de ser, en un cambio en nuestra historia, en nuestra personalidad, en nuestro futuro, porque se ve en un flash forward, ¿no? En versiones adultas de nuestros protagonistas, cómo han atravesado situaciones de mierda, situaciones completamente tóxicas y sin embargo han sobrevivido, han seguido con su vida adelante, no indemnes, no libres de algún que otro trauma, ya sea interior o exterior, ¿no? Un trauma interno que se refleja físicamente en sus cuerpos, pero que se puede seguir adelante y que los vínculos son como para sobrellevar con distracciones, charlas íntimas, pero que los problemas serios hay que tratarlos con un profesional. En este sentido me gustaría mencionar, sin abordar demasiado en profundidad como lo hice con Takopi, que este autor, Taizan 5, Taizan 5, Taizan Go, no sé cómo se pronuncie este alias del autor, publicó también recientemente, en el 2021, un one shot que se llama Kisushitai Otoko. También es un drama medio psicológico que cuenta con ciertos recuentos de la vida y un toque romántico. Básicamente, ¿qué es la trama? Un chico de 15, 16 años, le enseñan que amar es muy importante en la vida para ser feliz, para sobrellevar la vida y que hay que amar mucho.
Y entonces el chabón, porque bueno, decide aplicar el consejo sin saber lo que es el amor, se obsesiona con Angelina Jolie y quiere besar a Angelina Jolie. Y vos decís, what the fuck con esta premisa, ¿es en serio? ¿Es una comedia? Y bueno, esta premisa tan absurda sirve como excusa para contar una historia de un personaje con sus traumas, de un sobreviviente vinculado a alguien que sí cometió suicidio, y de a poquito se va recuperando un vínculo que de vuelta nos demuestra la necesidad de la contención y el apoyo de alguien cercano, de compartir nuestros sentimientos, de no buscar ocupaciones que nos distraigan de nuestros problemas y que nos eviten vivir el presente pensando en un futuro que no va a suceder, que no va a llegar, y entonces vivimos atrapados en un bucle del pasado, un pasado que nos hace sufrir y que trae estas muy malas compañías como son las ideas recurrentes de muerte. Y también, bueno, en este caso, en este último caso del one shot, se ve cómo se aborda socialmente, cómo, viste, de repente yo sabía que esta persona estaba mal y que lo iba a hacer, ¿por qué fulanito no ayudó a Mengano a evitar tal cosa? ¿No? El estigma que pasa con quienes quedan en este mundo y no pudieron evitar que un ser querido cometiera el suicidio. Así que reafirma lo que se transmite de alguna forma en Takopi, pero en un one shot, ¿no? O sea, es una historia mucho más ligera, mucho más absurda y con un final un poquito más esperanzador, ¿no? Porque bueno, el de Takopi queda muy abierto, es como siguen con sus vidas. ¿Qué pasó? ¿Sigue para bien? ¿Sigue para mal? No se sabe, o sea, pintaría que sí, pintaría que la vida continúa. Lo que pasa es que la vida de los protagonistas de Takopi es como que parece que se divide, ¿no? Entonces van uno por un lado, otro por el otro, y acá los dos personajes que se encuentran en el one shot parece que se reencontraron para continuar relacionándose por un buen tiempo. Entonces podríamos decirle un final feliz, si así lo quiere tomar uno, ¿no? Esta trama sobre besar a Angelina Jolie, la cual me parece muy curiosa en cuanto a dibujo, porque el autor tiene un dibujo muy particular, que es muy simple, sin embargo que sabe ser muy siniestro, muy impactante en el momento de reflejar emociones oscuras en los personajes. Pero cuando dibuja a Angelina Jolie lo hace con un estilo bishoujo, digamos, ¿no? Como si fuera Sailor Moon. O sea, a mí me hace recordar a Sailor Moon, o no sé, la princesa caballero, Utena, qué sé yo, ese dibujo clásico femenino de anime con pestañas súper largas, rostros hiper delgados. Bueno, esa es como una curiosidad. Así que hasta acá mi aporte con lo que son dos historias en manga que traen a colación el tema del suicidio y algunos de los aspectos que este tema conlleva, ¿no? Que circulan a su alrededor. Ahora le paso la posta a Distopiano para que también nos cuente un poquito sobre una historia que sigue en la misma temática de visualizar y, por qué no, prevenir el suicidio. Estás escuchando Mateadas 1 Podcast, el mejor podcast para compartir con amigos y unos ricos mates. Seguinos también en Spotify y iVoox. Así es. Y bueno, estuvimos hablando de Takopi, que es, como ya decía Gastón, una historia en la que abundan temas sociales bastante pesados, como el bullying, el suicidio, el asesinato, los problemas familiares, pero también al mismo tiempo estábamos acá comentando que hay una búsqueda de una felicidad, ¿no? En el one shot que comentaba Gastón, también en Takopi. Takopi es un alienígena que lo que busca literalmente es la felicidad, ¿no? De maneras poco convencionales, puede ser, de maneras tal vez flasheras, pero la cuestión final, lo que se esconde detrás de, para decirlo de alguna manera, casi 15 capítulos de puro drama, situaciones pesadas y todo, es que al final desemboca en lo que uno puede llegar a interpretar o puede dar una lectura de cierta felicidad en los personajes, o bueno, se puede leer de esa manera, ¿no? Y la próxima historia, la serie que vamos a hablar, también
carga con los mismos temas, los mismos ejes y el mismo objetivo, ¿no? En este caso estamos hablando de Shisatsu Tou, o como también se conoce, Suicide Island. Esta serie está en manga únicamente y estuvo vigente desde 2008 a 2016. Es una historia bastante larga que cuenta con 168 capítulos, pero son capítulos cortos porque son de 19 páginas. También tiene los mismos ejes, digamos, psicológico, tiene drama, pero también tiene una cuota pequeña de misterio. Y el autor es Mori Kouji, que tiene otras obras también medias similares, no tanto para esta temática, pero de situaciones posapocalípticas o situaciones límites, bastante psicológico. Y se trata de una historia en la que en Japón hay mucha gente suicidándose y que dentro de lo que sería la salud pública tienen que, por decirlo de alguna manera, tratar a toda la gente que se intenta suicidar de manera gratuita, ¿no? Lo que le estaba generando a Japón pérdidas muy grandes a nivel económico. El gobierno japonés decide mandar a todos a una isla abandonada. No es que lo hacen de manera así nomás, ¿no? Hay todas unas cuestiones legales, todas unas cuestiones de que hablan con las familias de las personas y deciden no tratarlas, no darle algún acompañamiento ni nada, sino deshacerse de esa persona mandándola a una isla abandonada. O sea, dentro de Japón sabemos que es un archipiélago, hay un montón de islas y hay en esta historia una isla abandonada. Entonces deciden mandar a toda esa gente que estaba generando pérdidas a nivel económico para el país. Entonces se la sacan de encima. Y es una política que, bueno, uno podría decir hasta hace algún tiempo capaz que la mayoría de los países hacían algo similar, no tan radical como mandar gente a una isla, pero no había una noción de que esa persona necesitaba otro tipo de cuidados psicológicos y otro tipo de relación con las familias, digamos, ¿no? Entonces la historia se trata sobre esta gente que se encuentran en una isla abandonada, una isla en la que tampoco es que le dan comida, no le dan abrigo, no le dan nada, sino que cada uno tiene que sobrevivir como puede. Y tenemos un protagonista, obviamente, que en un primer momento se encontraba dentro de la sociedad muy agobiado, muy atado, lo que lo había llevado a cometer ese tipo de actos. Pero dentro de la isla también hay gente de todas clases, ¿no? Gente que eran delincuentes o gente que a primera vista parece muy positiva, muy risueña, pero después tiene otro tipo de actos y comportamientos. Hay un montón de situaciones, ¿no? Pero dentro de la isla, en los 169, casi 70 capítulos que tiene, se muestra cómo las personas que caen a esa isla de a poco van construyendo una comunidad entre ellos, van progresando, no teniendo ya las ataduras sociales que tenían en Japón. Ataduras sociales a todos los niveles, de manera laboral, familiar, digamos, de responsabilidades, de deudas. Toda esa gente de pronto se siente más liberada y comienza a formar otro tipo de ideas de lo que es la vida, ¿no? Es como también un viaje reflexivo a través de lo que significa otro tipo de vida, ¿no? Como cambiar las costumbres que uno tenía y trasladarla a otro tipo de situaciones. Y tiene muchas repercusiones, ¿no? Porque no es que hay una sola forma, no es que el manga te quiere decir que es la forma justa de hacer un bien para todos, ¿no? No trata sobre eso, no trata de decir que vivieron felices para siempre. Trata de decir que esa gente, a pesar de todas las situaciones que pasaron, pudieron reconstruir su vida de otra manera y viviendo en sociedad, digamos, ¿no? Apoyándose mutuamente, tratando de progresar de una u otra manera. Y hay un montón de cuestiones, ¿no? Porque también, como ya habíamos dicho, es
una historia de misterio y una historia que trata sobre las cuestiones límites. Entonces nos encontramos también con personajes que aprenden a socializar, pero también aprenden a sobrevivir, pero también aprenden a ser felices y a poder ver la vida desde otro ángulo y de otra manera. Pero también, hay situaciones de violencia, también hay situaciones de enfrentamiento entre aldeas, porque es una historia bastante larga y tiene bastantes cuestiones a nivel, digamos, de acción también, ¿no? De supervivencia en la naturaleza. Ya para el final, rondando para el final, el protagonista descubre que gracias a un personaje femenino, digamos, de alguna manera, él puede reencontrar su rumbo y hacer de su vida otro tipo de vida, otro tipo de futuro dentro de lo que es las comunidades de la isla, porque se vuelve, digamos, un personaje bisagra dentro de las comunidades que se crean ahí. Y la historia tiene un montón de otras cuestiones, muchas reflexiones de lo que es la vida, de lo que es las sociedades, el egoísmo, de lo que es la fraternidad también, que uno puede rastrearlo y encontrarlo ahí. Y ya para darle un cierre de alguna manera, el autor al final se trata de, digamos, una historia que busca la felicidad, ¿no? Que si bien al principio solamente buscan sobrevivir, llegan a un punto en el que cada personaje trata de encontrar eso que le hace feliz o su lugar ahí, digamos. Entonces trata sobre ese tema, un tema tan a veces, digamos, cliché o tan usado, pero tan fundamental. Y al final el autor pone ciertas palabras como una carta comentando sobre también su situación, que él dice que comenzó a escribir esta historia porque tuvo en cierto momento de su vida ciertas situaciones que llegaron a instancias críticas, pero que al final pudo desencaminar esos pasos y encontrar, digamos, una respuesta o tratar de seguir construyendo una respuesta, y que quería compartirla dentro de la historia. Entonces, para decirlo de alguna manera, a mí me parece una historia muy interesante porque si bien trata el tema del suicidio, no trata un solo tema del suicidio, sino que lo va llevando por múltiples caminos, por múltiples lugares, por múltiples personas, muchos personajes que tienen diferentes vidas, ¿no? No es que solamente vemos la vida del protagonista y listo, ¿no? Hay dentro de estas aldeas, de estas pequeñas comunidades que se formaban, montones de vidas, y te la van contando qué le pasó a cada uno para llegar a esa situación límite y qué es lo que logra cada uno para poder deshacerse de esos malos pensamientos que tenían en un primer momento, y cómo logran finalmente funcionar dentro de esa especie de sociedad que van creando. Así que nada, me parece muy interesante, es una historia muy buena, que también tiene un dibujo muy simple, pero el dibujo es bastante simple, pero los entornos, los clímax están muy bien logrados, y es una historia que te va llevando, ¿no? Te va atrapando, porque tiene misterio, tiene todo. Así me parece una recomendación muy interesante, y espero que les guste, alguien la pueda leer y pueda llegar a, por lo menos, pensar ciertas cuestiones o lograr reflexionar al respecto de ciertas formas de ver el mundo, digamos, ¿no? Creo que es lo interesante de la historia. Como acaba de decir Distopiano, lo interesante es acercarse a estas historias y estar dispuestos a abrir la cabeza y hacerse por lo menos un par, si no unas cuantas preguntas con respecto a lo que es la vida misma. O sea, estas historias que acabamos de reseñar y recomendar, ¿te brindan la cura a la depresión y te evitan que vos pienses en el suicidio? No, de ninguna manera. Lo que hace es plantearte, ¿no?, que las enfermedades mentales, como aquellas que conducen a los intentos de suicidio, no discriminan
edades, no discriminan género, no discriminan clases sociales, le puede pasar a cualquiera, y terminan derribando mitos, ¿no? Mitos como, pero si vos lo tenés todo, ¿por qué estás triste? Y andás a ver qué siente por dentro. Quizás tiene todo lo material y en lo emocional, en lo sentimental, tiene un montón de carencias, ¿no? Y acá, bueno, en algunas historias vemos que eso viene por parte de una crianza cuanto menos cuestionable por parte de los padres o adultos responsables. También está en el caso de la historia que contó el distopiano, el tema de, bueno, desconstruir el mito de quien quiere matarse no avisa, ¿no? O solamente intenta suicidarse para llamar la atención. Sí, quizás llama la atención, pero no es porque quiere atención de, ay, quiero figurar, quiero que hablen de mí. Está llamando la atención para que se le acerquen y conversen y la persona en cuestión que está sufriendo encuentre un apoyo, alguien en quien confiar. No es un llamado de atención porque le guste el drama. Y en todo caso, vemos que si de repente sea llamado de atención o sea un intento fallido de suicidio, como vemos en la historia reseñada por el distopiano, nos encontramos que de repente, ante la desaparición de las leyes de convivencia social típicas, ¿no? O ya naturalizadas, asumidas de tu cultura, bueno, ¿no? Desaparecen las ataduras o las imposiciones que puede tener sobre vos tu empleador, un familiar, un amigo, la sociedad colectivamente, ¿no? Por convenciones sociales. Y entonces pareciera que desaparece ese problema que te hace infeliz, ¿no? Yo me veo obligado a hacer esto que no quiero, me veo obligado a hacer esto que no soy. Bueno, ya no me veo obligado. ¿Eso me hace feliz instantáneamente? No. Ahí comienza la pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Con quién quiero estar? ¿Quién quiero ser? ¿No? Y ahí está un poquito el tema de la búsqueda de la felicidad. Al abrir la mente, al considerar otras perspectivas y comenzar a hacerse preguntas. Eso es lo fundamental. Y bueno, está el tema de al comenzar de nuevo, preguntarse quién soy, qué límites quiero para mi vida, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, con quién no quiero estar. Estar muy consciente mentalmente de la clase de vida que uno quiere llevar, una vida sana, una vida que en lo posible te haga feliz. ¿Vas a poder tener una vida en la que tengas amor, salud y dinero? ¿Y encima trabaje de lo que te gusta? No, yo pienso que no. O sea, es un pensamiento realista. No quiero decir pesimista porque bueno, cada uno intentará encontrar su equilibrio. Un trabajo que le guste, que le permita tener un ingreso económico estable y estar con una pareja que no sé, que le satisfaga las necesidades emocionales y ser medianamente feliz. Porque repito, si hay que derribar mitos, destruyamos el mito de que la felicidad es un estado constante y permanente en la vida. La felicidad son momentos. Quiero referirme a la naturaleza social del ser humano. Nosotros necesitamos sociabilizar. Y ahí comienzan a veces las cosas buenas o las cosas malas. Porque nos acercamos a gente con la que tenemos cosas en común, que nos hacen sentir bien, cómodos, a gusto. Y nos encontramos con gente con la que de repente chocamos. Y entonces comienza el identificarse por contrapartida, por contraste. Y ese contraste a veces es muy marcado, es muy violento, puede llevar al bullying, puede llevar a la violencia psicológica, a la violencia física. Entonces hay que saber que siempre se puede pedir ayuda. Por eso digo, el humano tiene una naturaleza social, es inherente a nosotros. Entonces, alguien me molesta, compartilo, hablalo con un familiar, con un amigo, con un compañero de clases, con un colega del trabajo, con alguien que tengas confianza. ¿Querés llamar a algún número porque
te persigue, tenés ideas intrusivas no deseadas, tenés ideas recurrentes sobre la muerte. Bueno, en cada país, además de la dirección web que compartió en el Principio Listopiano sobre esta asociación de prevención contra el suicidio, bueno, cada país tiene su línea gratuita de prevención del suicidio, ya sea Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, por nombrar algunos países de Latinoamérica. Llamen, conversen, a veces uno puede abrirse con más facilidad con alguien que conoce y tiene confianza, y a veces uno puede abrirse con un extraño porque simplemente no lo conoce y siente que esa persona no te va a juzgar. Lo importante, lo fundamental, es que si siente que están llegando a un límite, por más que tengan un apoyo, vayan a ver a un profesional de la salud. Va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, los resultados no van a aparecer de forma inmediata, la cura no es mágica, pero van a empezar a entender la razón detrás de sus problemas de salud mental, van a ser guiados, acompañados a través de una construcción de una identidad en la que esos problemas ya no los afecten, evitando a cierta persona que te hace sentir mal, evitando seguir un camino profesional que sentís que no es tuyo, que es impuesto. Razones para estar triste hay un montón. Lo ideal para evitar tomar una mala decisión es siempre consultar, compartir. La idea es habilitar el diálogo. Este es el mensaje esperanzador. Digo esperanzador porque bueno, siempre está esta idea de que dos cabezas piensan mejor que una. A veces uno piensa que hay amigos para toda la vida, que la familia es sangre y también uno tiene que aguantar ciertos tratos. La idea esperanzadora es que no hay un destino, no hay ataduras, siempre que esté abierta la comunicación, se puede hablar, se puede desahogar. Lo que sí, tengan muy en cuenta, lo ideal en un apoyo sano es compartir problemas, no que te den soluciones, no que te den consejos, mucho menos alguien que no es un profesional de la salud mental, ¿sí? Y aunque sea que estén tratando con un profesional de la salud mental, ustedes tienen la última palabra. Si de repente están en terapia, están en tratamiento y el profesional les hace una recomendación que no les gusta, bueno, el profesional no está ordenando tu vida, ¿sí? Pueden estar en desacuerdo y pueden hacérselo saber, ¿no? Y pueden cambiar de profesional de la salud, pueden tomar decisiones. Tengan en cuenta esto, el mensaje, la idea iluminadora y esperanzadora es que si hablan con alguien, siempre van a encontrar una segunda opción, una tercera, una cuarta, quinta opción. Siempre van a encontrar un camino diferente y van a ver que no están arrinconados en una esquina oscura. Así que por favor cuídense, quiéranse, déjense querer. Con esto me refiero a quiéranse ustedes mismos y quieran a su prójimo, y que ante el menor sentimiento angustiante o triste, si es un sentimiento agudo de abandono, de dependencia a una sustancia que nos hace mal, bueno, vayan con un profesional, que es la recomendación encarecida que traemos de este podcast, y es nuestra manera humilde, modesta, de aportar un granito de arena sin ser profesionales, a que quizás estemos preveniendo el suicidio de alguna persona que nos oiga. Quizás no, y sería genial saber que no hizo falta que ninguno de nuestros oyentes tuviera en cuenta nuestras sugerencias, porque ya saben cómo es la cosa, saben que tienen que apoyarse en su círculo cercano, apoyarse en un profesional, apoyarse en el diálogo. Lo importante es conversarlo, y si no tienen con quién conversar, pueden conversar con nosotros, que estaremos encantados de conversar con ustedes de cualquier tipo de problema en nuestras redes sociales, que van a ser la que comente Listopiano a continuación. Por supuesto, y estamos como siempre en @mateadas para cualquier consulta y para venir a charlar, a compartir imágenes, a retuitear cosas. También pueden comentar cosas en las plataformas como por ejemplo YouTube,
iVoox también pueden comentar. Y bueno, también estamos en Spotify, pero eso ya es más para oír así paseando y ese tipo de cosas, sin tanto que comentar. Pero pueden venir a el Twitter. Y recuerden, por favor, no están solos. El MD nuestro, el mensaje directo, está siempre abierto para quien quiera hablar de cualquier cosa, no solamente manga y anime. Pero bueno, por ahora esto es todo en este especial y nos vemos en el próximo episodio de esto que llamamos Mateadas 1.